Buenos días, mi nombre es Cristian Salas, soy investigador y profesor del Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. También soy coordinador de la Unidad de Neuropsicología Clínica, que atiende a personas con lesión cerebral y realiza procesos de evaluación y rehabilitación en la clínica. Y soy director del Diplomado en Rehabilitación Neuropsicológica del Adulto. En este módulo me gustaría compartir con ustedes algunos elementos generales respecto a la neuropsicología clínica, qué es la neuropsicología clínica, quién puede trabajar como neuropsicólogo clínico, cuál es el camino de formación de un neuropsicólogo clínico y específicamente compartir con ustedes algunos elementos centrales respecto a cómo eh, las habilidades clínicas son necesarias y utilizadas en contextos tanto de evaluación neuropsicológica como de rehabilitación o diseño de tratamientos. El objetivo de esto es presentarle a ustedes una especialidad de la neuropsicología, de la psicología clínica que es bastante poco conocida, donde en Chile no tenemos programas de formación al respecto, que directamente entrenen en esa especialidad. Sin embargo, eh, la neuropsicología clínica es una disciplina altamente demandada y requerida debido a un número significativo de poblaciones eh, adultas y pediátricas que presentan problemas neurológicos. De alguna manera me gustaría que en esta presentación ustedes tuvieran una panorámica de la disciplina y eh, se familiarizaran con ella y pudieran considerar eventualmente que esta disciplina se transforme en una potencial línea de desarrollo de carrera para algunos de ustedes. Comencemos. Lo primero es comentarle que la neuropsicología clínica no ha existido ni ha tenido un lugar formal en Chile. Muchos de los profesionales que trabajan en neuropsicología clínica son autoformados, lo cual contrasta con otros países donde la especialidad existe desde alrededor de los 70. Hay otros países donde las universidades imparten programas de especialización al respecto, pero en Chile ese no es el caso. Este es un problema ya que en general hay un desconocimiento a nivel de posgrado y de pregrado respecto a esta especialidad, lo cual nos pone en grandes desventajas en comparación a otros profesionales que trabajan con poblaciones neurológicas. En ese sentido, el proyecto de la Portales, que comienza hace alrededor de 2016, es altamente importante a nivel nacional porque se propone transformarse en un centro de formación en neuropsicología y neuropsicología clínica desde pregrado hacia posgrado, tanto en las vías más bien clínicas de trabajo, ¿cierto? Como también investigativas. Si ustedes tienen curiosidad al respecto de lo que hacemos en detalle en la universidad, pueden entrar al sitio web neuropsicología.udp.cl y verán ahí todo el trabajo que realizamos, tanto de formación a distintos niveles, investigación y extensión. Este es nuestro equipo este año, está compuesto por diversos supervisores que guiamos y orientamos el trabajo de la estadía en neuropsicología clínica, la cual está compuesta por psicólogos egresados que están especializándose en neuropsicología clínica durante un año y realizan atención de pacientes y supervisión y horas de estudio. Tenemos también terapeutas ocupacionales de la Universidad Autónoma que nos permite trabajar como en formatos multidisciplinares. Los supervisores, como ustedes pueden ver, son tanto psicólogos clínicos,
como fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. Hablemos de qué es la neuropsicología clínica. Una definición que a mí particularmente me gusta como psicólogo clínico que yo soy, yo tengo antes de ser neuropsicólogo me formé como terapeuta psicoanalítico y he seguido ejerciendo desde esa perspectiva. Y una definición de la disciplina que para mí resuena profundamente con esa visión más clínica que tengo es la ofrecida por Ketzer y Balkin, que señalan que la neuropsicología clínica es una bestia curiosa, y por curiosa quieren señalar em, única en cuanto requiere la misma cantidad de ciencia y de arte. En otras palabras, involucra que tenemos que conocer la relación del cerebro y la conducta, eh, y el arte de comprender, así como la aplicación de estas habilidades en muchos niveles distintos. La neuropsicología puede ser por un lado muy técnica, como veremos hoy en día en términos de la evaluación, pero también demanda una extraordinaria compasión y humanidad cuando hablamos de nuestro trabajo a nivel interventivo o de rehabilitación. Ahora, ¿quién puede ser un neuropsicólogo clínico? En general, en Chile tenemos un error conceptual y es que la gente habla de neuropsicólogos y se denomina a veces como neuropsicólogos. Esa figura no existe. Lo que existen son neuropsicólogos clínicos. ¿Por qué es esto? Porque la disciplina de la neuropsicología es una disciplina amplia que comparten muchos otros profesionales. Hay fonoaudiólogos que trabajan en neuropsicología, hay terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, etc. Todos ellos trabajan en neuropsicología, igual que un psicólogo. Por lo tanto, deberíamos nosotros hablar de neuropsicólogo clínico refiriéndonos a un psicólogo con una formación clínica que de alguna manera se especializa en el trabajo con pacientes con alguna patología neurológica o con alguna alteración neurológica. Em, En términos generales, un neuropsicólogo clínico va a definirse como un psicólogo que aplica principios de evaluación y de intervención basado en el estudio científico de la conducta humana en relación al funcionamiento normal y anormal del sistema nervioso central. El conocimiento neuro que adquiere un neuropsicólogo clínico es bastante estándar. Sin embargo, la amplia gama de proveniencias que puede tener un psicólogo clínico que llega a esta área son muy diversas. Hay neuropsicólogos clínicos que tienen formación analítica, neuropsicólogos clínicos que tienen formación cognitivo-conductual, sistémica, etc. Y es un campo bastante heterodoxo, con bastante buena, de alguna manera, intercambio entre diversas perspectivas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que abandonar la idea de que la neuropsicología es algo que, por ejemplo, es incompatible con el psicoanálisis, o que la neuropsicología clínica solo tendría que ver con el cerebro. Todo lo contrario, es profundamente un campo de clínicos. Ahora, en resumen, ¿cierto? La especialidad la neuropsicología es una especialidad de la psicología clínica, se basa en entender la relación del cerebro con la conducta. Tenemos dos grandes líneas de trabajo, que es evaluar y tratamiento, lo cual a veces se dan por separado, pero usualmente se dan en conjunto. Y básicamente nuestras poblaciones son individuos con un funcionamiento normal o anormal y trastornos neurológicos. Yo especialmente voy a hablar de individuos adultos, porque esa es la población con la que trabajo. No me referiré a la población pediátrica, sin embargo, esa población es amplia e importante y muy diversa. Pero me enfocaré solo en mostrarle la diversidad que existe de pacientes adultos. Hay una gran población, alrededor de 37.000 personas al año, que adquieren algún tipo de una lesión cerebral adquirida de diversa índole y que son egresados de un hospital con ese diagnóstico. Probablemente ustedes han escuchado algunos de estos diagnósticos, ¿cierto? Todos ellos, no obstante, involucran algún daño en la estructura del cerebro. Accidentes vasculares, ¿cierto? Donde hay venas que se tapan o que se rompen,
traumatismos craneanos, donde hay golpes de alguna manera, ¿cierto? Dañan el cráneo y dañan el encéfalo. Hipoxia, ¿cierto? Donde el cerebro se daña porque deja de llegar oxígeno, como en accidentes respiratorios o accidentes cardíacos, ¿cierto? Prolongados. Infecciones como la meningitis, la encefalitis, ¿cierto? Donde hay virus que entran y que dañan partes del cerebro. Este es un una gran familia de patologías. Todas ellas distintas en sus mecanismos, pero similares en cuanto a los problemas que generan. También tenemos otra gran familia de la cual yo no voy a hablar porque nosotros no trabajamos tanto en eso en la unidad, que son los trastornos neurodegenerativos, antiguamente llamados las demencias. Los trastornos neurodegenerativos implican procesos degenerativos, ¿cierto? O de deterioro de estructuras cerebrales debido, ¿cierto? A ciertos procesos patológicos en la acumulación de proteínas, por ejemplo. Lo cual implica que esas estructuras o esas redes neurales dejan de funcionar adecuadamente y las personas empiezan a presentar problemas cognitivos o conductuales. Lo degenerativo implica que esos problemas avanzan con el tiempo y se hacen cada vez más marcados, alterando la independencia de las personas. En los trastornos adquiridos que yo les hablé primero, el déficit genera un cambio, una dificultad de funcionar en distintos niveles, pero ese cambio no es progresivo ni aumenta con el tiempo. En general, nosotros como neuropsicólogos clínicos, al menos en lesión cerebral adquirida, vemos a personas desde la etapa aguda en el hospital hasta la etapa crónica, muchos años después de la lesión. Y hay neuropsicólogos clínicos que trabajan en el amplio espectro temporal de la evolución de estos pacientes. Nosotros vamos a ver que los pacientes pueden presentar déficits de distinta naturaleza, lo que hace que el abordaje de estos pacientes usualmente implique trabajo multidisciplinario. Déficit motores, problemas para caminar, ¿cierto? Parálisis, paresia, cognitivo, problemas de lenguaje, de memoria, problemas de función ejecutiva, conductuales, ¿cierto? Problemas de inhibición, problemas de cambios en estados emocionales, por ejemplo, o problemas socioemocionales, problemas en la teoría de la mente, problemas en empatía, etc. Cada lesión, dependiendo del área que compromete, de la extensión de la lesión y de elementos de la personalidad premórbida, genera un perfil individual y único en cada persona que puede comprometer algunas o más de estas capacidades y preservar otras. Lo importante, no obstante, es que estas capacidades, que son las que nosotros valoramos en una evaluación neuropsicológica y en una evaluación más global junto con otros colegas de otras disciplinas, se traduce en que la persona pierde independencia a nivel de las actividades de la vida básica, como la alimentación, el aseo, etc., y las instrumentales, como el manejo del dinero, el cuidado de otro, el transporte público, el trabajo, etc. Y lo más importante desde un punto de vista de rehabilitación es que estas alteraciones en las habilidades de la vida diaria impactan nuestra capacidad de trabajar, de mantener relaciones satisfactorias y de recrearnos y tener crecimiento personal. Ahora, ya que conocemos un poco cuáles son los pacientes que nosotros trabajamos, dónde aplicamos la psicología clínica en lo neuro, ¿cierto? Esto sería lo neuro, estos pacientes con estas características. Hablemos un poco de qué conocimiento o habilidades requiere un neuropsicólogo clínico. Sabemos de que hay conocimiento o competencias que son fundacionales. Eso significa que se van adquiriendo en básicamente en la formación ya sea de pregrado y en la formación de clínica de posgrado. Y hay habilidades, o sea, tenemos conocimientos y habilidades. Tenemos conocimientos o competencias fundacionales que son genéricas, ¿cierto? A la psicología y a la psicología clínica, y algunas que son específicas, ¿cierto? Sobre todo a la relación del cerebro y la conducta, que sería lo específico de la neuropsicología clínica. Y en habilidades, ¿cierto? Vamos a tener una amplia gama de habilidades que tenemos que desarrollar. Capacidad de hacer evaluaciones adecuadas, por evaluaciones no solo neuropsicológicas, sino psiquiátricas, neuropsiquiátricas, tratamientos e intervenciones individuales y familiares, tratamientos e intervenciones en términos de mejorar y optimizar la capacidad cognitiva de las personas para que en la vida diaria puedan tener una mejor funcionalidad, asesoramiento, que es el nombre gringo que se utiliza para intervenciones psicológicas, investigación y docencia.
El asesoramiento también puede ser para familias, para instituciones, ¿cierto? Para lugares que están desarrollando programas de intervención y nosotros tenemos un rol de experto. Ahora, ¿cómo nos formamos? En general, en otros países, la formación sigue un camino bastante estructurado. Hay una formación de psicología de pregrado, una formación de psicología clínica, un posgrado. em, Luego, usualmente las personas ingresan después de un posgrado en psicología clínica a un programa especializado en neuropsicología clínica. Esto es, por ejemplo, el ejemplo de la Sociedad Británica de Psicología. Eh, Sin embargo, también existen opciones donde la persona no sigue un camino formal de posgrado y se forma en base a la adquisición de habilidades a través de módulos que va considerando en el tiempo. Habilidades y conocimientos que desarrolla en el tiempo que después son validadas frente a una comisión. Aquí los conocimientos básicos son similares, pero por ejemplo hay una línea de formación independiente. Muchas veces en otros países es el máster en neuropsicología clínica el que otorga los conocimientos especializados en neuropsicología clínica, sobre todo en la relación cerebro-conducta. Pero usualmente estos másteres no tienen ni la posibilidad de enseñar habilidades específicas de neuropsicología clínica, ni ofrecer supervisión específica, ni hay horas de entrenamiento de paciente específica. Por lo tanto, hay algunos que lo tienen, pero en menor grado, pero ahí hay un punto donde a veces la gente se confunde, que un magíster en neuropsicología clínica uno no lo califica como neuropsicólogo clínico. Muchas veces estos magísteres en neuropsicología clínica son tomados por otros profesionales de otras áreas, ¿cierto? Eso no los califica como neuropsicólogos clínicos. Y en general, solo los psicólogos son los que logran acceder a los programas especializados en neuropsicología clínica. Em, y como podemos ver acá, en el fondo, los fundamentos genéricos específicos se van repartiendo hacia que avanzamos, hacia la medida en que avanzamos a elementos más de posgrado. Entonces, en Chile no tenemos nada de esto. En Chile tenemos algunos magísteres en neuropsicología clínica. En general, hay un magíster pediátrico que tiene altas horas de, perdón, es un magíster en neuropsicología que lo comparten muchos profesionales. em, y por lo tanto no es específico en neuropsicología clínica. Hay otros magísteres en neuropsicología de adultos que también tienen el mismo problema, se comparte por muchos profesionales. Lo más cercano a un entrenamiento en neuropsicología clínica es lo que tenemos en la unidad de neuropsicología clínica en la Portales, que son un año de entrenamiento, ¿cierto?, intensivo en pacientes, supervisión y teoría. Es lo mejor que tenemos por ahora. Hablemos ahora de una de las actividades que realizan los neuropsicólogos clínicos, que es la evaluación neuropsicológica. ¿Qué es la evaluación neuropsicológica? La evaluación neuropsicológica básicamente es un procedimiento altamente especializado que realizamos los neuropsicólogos clínicos, en lo cual podemos cumplir distintos objetivos. Lo primero es colaborar con un diagnóstico diferencial. Esto es muy común, por ejemplo, que nos lleguen pacientes de psiquiatría preguntándonos de un paciente que ha estado en tratamiento por depresión y la depresión se ha mostrado resistente y además se acompaña por alteraciones cognitivas. Entonces se empieza a dudar de si acaso hay una patología del ánimo a la base, en la cual sabemos que presentan elementos cognitivos, o ya estamos de lleno hablando de una demencia o un deterioro cognitivo, el cual se ha visto que también cursa con problemas de ánimo. La evaluación neuropsicológica pretende contribuir con evidencia respecto a la naturaleza del deterioro cognitivo para un diagnóstico como este. Hay muchos otros diagnósticos diferenciales de los que participamos. Entre ellos, por ejemplo, problemas de personalidad con problemas cognitivos, em, o de muchos trastornos psiquiátricos en general. Trastornos de ansiedad con déficit atencional, por ejemplo, etc. Segundo, muchas veces nosotros somos quienes evaluamos la progresión de una patología, como la demencia o la esclerosis múltiple, que son patologías que van avanzando por etapas en el tiempo y generando mayor nivel de deterioro. Y nuestro trabajo a veces tiene que ver con valorar los cambios que van ocurriendo con el tiempo y sugerir intervenciones para ir ameliorando el impacto que tienen estos.
Nosotros somos expertos también en evaluación, en hacer lo que se llama análisis de síndrome, que significa que una persona puede tener un sinnúmero de déficits, problemas de memoria, problemas ejecutivos, problemas de lenguaje, problemas de atención. Y nuestro trabajo es determinar, a través de nuestros instrumentos de entrevista clínica, ¿cierto? ¿Cuáles de estos déficits son los primarios que están a la base del déficit y cuáles son secundarios, es decir, son una expresión del déficit primario? También evaluamos potencial de rehabilitación, efectividad de tratamiento y muchas veces hay neuropsicólogos que se dedican en el ámbito forense, ¿cierto? Disputa forense, donde parte de la disputa tiene que ver con la capacidad de la persona para actuar o tomar decisiones, en términos de variables neuro que pueden estar involucradas. En general, entonces, nosotros vamos a evaluar en una evaluación distintos ámbitos. Vamos a evaluar, vamos a considerar elementos motores, pero no somos nosotros quienes lo evalúa. Vamos a evaluar elementos cognitivos, ¿cierto? De lenguaje, atención, lenguaje, memoria, función ejecutiva, isoconstrucción, etcétera. Hay pruebas de evaluación para cada uno de esos ámbitos. Vamos a evaluar cambios conductuales, ¿cierto? Que son bastante comunes, conductas nuevas que aparecen o rasgos de personalidad que se aumentan o se disminuyen y problemas socioemocionales de interacción. Y vamos a generar un perfil del paciente, vamos a ver cómo ese perfil impacta en la vida diaria y cómo impacta en la participación. Y en base a eso vamos a hacer sugerencias de intervención. ¿La evaluación en qué consiste? Hay un ramo de introducción a la evaluación neuropsicológica, que es un ramo de quinto año, un optativo de profundización, que ustedes pueden tomar, donde se revisa en detalle qué es una evaluación neuropsicológica y cómo se realiza. Pero para los que no, o sea, para los motivos de ahora, simplemente señalar que la evaluación neuropsicológica no es simplemente la aplicación de baterías y pruebas, eso es simplemente un trabajo psicometrista, sino que tiene que ver con el uso del criterio clínico eh, para poder obtener información de distintas fuentes, sintetizar esa información de distintas fuentes en base a hipótesis diagnósticas que son usualmente derivadas de entrevistas clínicas y reportes de terceros, y contrastar esas hipótesis iniciales con el uso de pruebas de tamizaje, que son pruebas que valoran globalmente la cognición de un paciente, y pruebas especializadas, que valoran ámbitos específicos del funcionamiento de un paciente. Nosotros vamos a tomar información de distintos ámbitos entonces, desde la llamada y la derivación de un colega neurólogo o de un psiquiatra o de un doctor. Vamos a entrevistar al paciente por separado, vamos a entrevistar a la familia, vamos a recabar información sobre cambios, anamnesis del individuo, historial de los síntomas, cambio en su capacidad de relacionarse, cambio en su capacidad de trabajar, etc. Y en base a eso vamos a generar hipótesis que vamos a ir a testear posteriormente. A grandes rasgos, lo que vamos a tratar de hacer es comparar al individuo consigo mismo, si es que hay cambios en relación a cómo él funcionaba antes, y comparar al individuo con su grupo etario y su grupo de acuerdo a nivel educacional. Y en base a esas comparaciones vamos a determinar niveles de deterioro y perfiles de deterioro, qué es lo que está conservado y qué es lo que está alterado. En base a eso, vamos también a establecer sugerencias de tratamiento. La evaluación tiene como fin ser el primer paso para determinar sugerencias de tratamiento. Hablemos ahora del tratamiento o intervención. Hay un diplomado entero en la facultad sobre rehabilitación neuropsicológica en el adulto. Solo señalaré algunas ideas generales. Primero, que la rehabilitación neuropsicológica, que es el concepto que especialmente utilizamos para personas con lesión cerebral, no es un concepto que se utilice demasiado ni en niños ni en personas con demencia, pero comparte similitudes como modelo psicosocial de intervención. Implica habilitar a las personas con discapacidades a lograr el nivel óptimo de bienestar, reducir el impacto de los problemas en la vida diaria y ayudarle a retornar a sus ambientes preferidos y adecuados. Esta definición es profundamente importante porque nuestro objetivo como tratantes y rehabilitadores no va a ser mejorar los déficits, no va a ser que las personas tengan mejores puntajes en pruebas, va a ser que elementos psicológicos y psicosociales como la calidad de vida y el bienestar emocional y el nivel de participación aumente.
¿ya? Y la persona pueda volver, ¿cierto?, a estos ambientes preferidos, con las ayudas necesarias. En general, existen tres grandes líneas de intervención que utilizamos con problemas cognitivos. Es importante señalar que dependiendo del problema cognitivo, atención, memoria, función ejecutiva, hay distintas líneas de evidencia respecto a qué funciona y qué no funciona. No vamos a entrar en ese detalle ahora. Simplemente comentarles de que usualmente los neuropsicólogos clínicos utilizan tres tipos de herramientas. La primera es el reentrenamiento cognitivo. Hay funciones como el lenguaje y la atención que mejoran, especialmente luego de una lesión, por medio de la ejercitación de la capacidad atencional de manera sostenida en el tiempo. Hay otra serie de instrumentos que utilizamos que es ayudarle a las personas a utilizar estrategias compensatorias o optimizar las que ya tienen. Una estrategia compensatoria lo que hace es que le permite al individuo andamiar, ¿cierto?, una capacidad que está alterada por la lesión. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es el control remoto de mi abuelita Marina, que ella tiene un trastorno neurodegenerativo ya bastante en etapa bastante avanzada y requiere cuidado y supervisión constantemente, y su familia se le ocurrió adaptar el control remoto para que ella no tenga tantos botones y por lo tanto no se confunda con los botones y solo utilice encender, apagar, etcétera. Y que se traduzca lo que los botones son para que ella pueda leerlo y entender para qué sirven. Eso es, por ejemplo, una estrategia compensatoria para realizar una actividad en alguien con un trastorno severo cognitivo. Pero, por ejemplo, la agenda que ustedes ven abajo es de un hombre con un traumatismo craneano de ya más de 20 años de evolución, quien trabaja como administrador de un supermercado. Él es bastante exitoso en lidiar con su trabajo a pesar de importantes problemas de memoria y de organización. Como ustedes pueden ver, él se ha dado cuenta que tiene que usar una agenda para recordar, pero si ustedes miran cuidadosamente pueden ver de que eh, la calidad de la estrategia compensatoria no es óptima, ya que, como ustedes ven ahí, esa es una agenda que tiene importantes problemas de orden. Por lo tanto, puede comprometer el uso, ¿cierto?, de la estrategia o la efectividad de la estrategia. Ahí nosotros no intervenimos proponiendo una intervención nueva, sino más bien mejorando lo que existe. Y por otro lado, tenemos una serie de modificaciones ambientales que tienen que ver con evitar que el individuo realice eh, ciertas tareas cognitivamente, ya que el déficit no se lo permite, e instalar esa demanda cognitiva en el ambiente. En casos severos, por ejemplo, de deterioro cognitivo, esto es muy común. Por ejemplo, lo que vemos ahí son unas llaves de agua que para personas con demencia, que usualmente se les olvida cerrarla y las dejan andando, la llave tiene un sensor donde el sensor detecta el agua que sube y se apaga automáticamente. O compensaciones externas, que significa de que las familias aprendan, por ejemplo, maneras de interactuar y de comunicarse con las personas que optimicen y faciliten sus habilidades comunicativas. Ajá. Es decir, que el ambiente social cambie para que la persona pueda funcionar de mejor manera. Cada caso, cada paciente va a implicar articular de distinta manera estas habilidades. Ahora, en general, la rehabilitación o el tratamiento va a implicar, porque son pacientes con problemas neurológicos, una intensa repetición y entrenamiento, ya que el principal cambio de cognitivo en estos pacientes son una disminución del aprendizaje. Entonces vamos a tener que facilitar el aprendizaje a través de la repetición, a través de que todos los profesionales involucrados de distintas disciplinas trabajen por objetivos comunes, ¿ya? Por lo tanto hay una convergencia de objetivos, ya que los objetivos sean objetivos concretos, que sean logrables, que sean significativos para la persona. Permítanme ahora pasar a algo que probablemente a muchos de ustedes les pueda interesar más, que son las intervenciones psicológicas, ¿cierto? Que tienden a estar más asociadas al rol del psicólogo clínico. Ujú. Voy a hablar primero de las individuales y después de las familiares. Esto es provincia exclusiva de los neuropsicólogos clínicos, quienes deben de alguna manera hacerse cargo de los problemas psicológicos que ocurren a propósito de, por un lado, tener deterioros que cambian el cuerpo y la funcionalidad del cuerpo, tener deterioros que cambian la capacidad cognitiva y por lo tanto de desempeñar tareas y de ser independiente. Y por otro lado también
todos estos cambios en funcionalidad, en tareas y en roles implican un impacto en la identidad del individuo y en la experiencia de quiénes son ellos. Los trastornos psicológicos, depresivos, em, son altamente prevalentes y los problemas psicológicos en el largo plazo en personas con trastornos neurológicos tienden a ser los problemas más importantes, incluso más importantes que los problemas físicos. Esta es una viñeta de un paciente que llegó al psiquiátrico, al Horvitz, consultando, derivado por el psiquiatra, simplemente por una posibilidad de tratamiento en la unidad de psicoterapia dinámica donde yo trabajo. Em, el paciente llega y lo primero que señala es, la verdad es que no sé muy bien, se me murieron 19 neuronas, ella señala hacia afuera apuntando donde está su esposa esperando fuera del box, sabe todo, yo no sé si los remedios que tomo, yo nunca supe por qué me derivaron para acá, tenía problemas para dormir y a veces me siento medio nervioso, como bronca, una cuestión así. Trato de mantenerlo a raya, no enrabiarme y cuestiones así, pero lo básico, no sé por qué me mandaron allá. Cuando el paciente refiere eso, yo voy a buscar la ficha y me doy cuenta que en la ficha hay un antecedente de un infarto cerebral hace 3 años con una lesión de los ganglios de la base. Y por lo tanto, el cuadro cambia en cuanto no es una persona común y corriente solicitando una atención en base a un trastorno anímico, por ejemplo, que los síntomas que él propone podrían ir por esa línea, sino que hay que empezar a entender cómo la lesión cerebral, el perfil de cambio cognitivo y conductual que ésta tiene, contribuye también a la presentación psiquiátrica del paciente. Lo que también llama la atención acá, y que es común a muchos pacientes, y por lo cual es muy importante la intervención psicológica, es que debido a los cambios cognitivos, los pacientes usualmente no logran entender ni conectar cuál es la relación entre cómo se sienten, la sintomatología ansiosa o depresiva, y por ejemplo, lo que han perdido o cómo han cambiado, ¿cierto? Porque esa capacidad de poder unir cómo uno siente con eventos del ambiente, ¿cierto? Esa capacidad de abstracción o de simbolización, está comprometida por la lesión misma. Entonces, el trabajo terapéutico implica usualmente andamiar ese proceso y facilitar que el individuo de alguna manera construya significado y sentido respecto a cómo la lesión lo ha cambiado y cómo eso impacta en sí. Por lo tanto, ayudarlo a construir ese significado. Y esto es importante porque se ha descrito que las personas con lesión cerebral pueden tener dificultades en tener conciencia, ¿cierto?, de que han perdido, a pesar de que pueden sentirse tristes o enojados o rabiosos, ¿cierto? Y comprender por qué, ¿ya? Así como también poder explicarle a otros las razones de por qué están sufriendo. Ujú. Entonces, la capacidad simbólica del individuo se altera por la lesión y tiene que ser apoyada y andamiada, lo cual es un problema porque el proceso de duelo depende de esa capacidad simbólica. ¿Ah? Y entonces tenemos que incluir ese elemento en las intervenciones terapéuticas como una adaptación técnica. Otro paciente con una lesión que ustedes ven ahí dibujada en esos puntitos blancos, que es como la reconstrucción 3D de la lesión, señala, me pregunto si volveré a ser como antes, qué tan mal estoy, esto es algo nuevo para mí, nunca me he sentido vulnerable o dañado antes. Este tipo de narrativa es altamente común en las personas con lesión cerebral. Es una narrativa que tiene que ver con sentirse distinto a los que eran antes y por lo tanto a sentir a una experiencia de anormalidad y de querer volver a ser lo que eran. Ujú. Entonces hay un duelo que tiene una característica muy particular en los pacientes neuro. La evidencia muestra que esta experiencia es muy común. En un estudio que se hizo en Inglaterra con 800 personas, se vio que el 74% de ellas señalaban que eran una nueva persona después de una lesión cerebral, lo cual implica de que el elemento psicológico es central en esta población y la necesidad de facilitar la reconstrucción de una identidad también es central. Les muestro acá un ejemplo. Este es un libro hermoso de una psicóloga clínica española que tuvo un accidente de tránsito, un traumatismo craneano hace 20 años y se ha venido recuperando desde entonces. Hoy día ha vuelto a trabajar. Ella trabaja coordinando grupos de personas con lesión cerebral durante su recuperación, como grupos de apoyo. Y miren en el cuadro cómo ella describe en este mapa las diferencias entre cómo ella era antes y cómo ella es ahora, ¿cierto? Súper adaptable, ahora necesita ciertas rutinas, antes improvisaba, ahora no.
Em, Antes podía hacer muchas cosas al mismo tiempo, ahora tiene que hacer una cosa a la vez. Antes no se cuidaba en descansar, ahora necesita descansar. O sea, hay muchos elementos que están en juego. Muchos elementos que tienen que ver principalmente con la experiencia que uno le puede atribuir, con el significado que uno le puede atribuir a tener déficits. De alguna manera son, psicoanalíticamente hablando, eh, golpes al narcisismo, ¿cierto?, de cada individuo. Hay otros autores que han señalado de que estas lesiones arrojan al individuo a la segunda mitad de la vida de manera anticipada, donde en el fondo las personas tienen que empezar a familiarizarse y a convivir con pérdidas de distinta naturaleza. Por último, déjenme hablar de la familia y algunas nociones muy generales para familia. Las lesiones cerebrales no ocurren en un individuo aislado, ocurren en una familia. ¿Por qué? Porque los cambios que la persona tiene cognitivos, conductuales y socioemocionales infiltran los vínculos y también alteran las jerarquías y alteran los roles. Por lo tanto, todo lo que ustedes saben de sistémica respecto a cómo una familia es un organismo vivo que se organiza en sistema y subsistema, cambia con una lesión cerebral, de distintas maneras. La familia en general se ha descrito desde hace mucho tiempo que recibe la lesión cerebral con un alto nivel de estrés, y que se genera en muchas ocasiones lo que se llama un círculo negativo del estrés. Ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Esto donde comienza. Por ejemplo, ¿cierto? Que hay una situación de vida cambiada, que es la lesión cerebral, cambia la dinámica familiar, ¿cierto? La esposa o el esposo tienen que asumir roles, los hijos también. em, los hijos ya dejan de ser hijos y tienen que hacerse cargo de otras tareas, o los hijos dejan tener el apoyo del padre, ¿cierto? O vínculos que son especiales con uno de los dos papás cambian. Esto se traduce en que usualmente quienes cuidan a la persona con lesión cerebral empiezan a tener problemas de salud mental y física, aumenta la tensión y angustia en los cuidadores, ¿cierto? Y por lo tanto esto impacta el cuidado de la persona y también impacta los resultados de rehabilitación de la persona. Esto implica riesgo de aislamiento no solo para la persona con lesión cerebral, sino para el cuidador. Y además otras pérdidas asociadas, como que uno de los dos miembros de la pareja o del parental, ¿cierto?, deja de recibir recursos, lo cual pone otro tipo de estrés al sistema. Estos son elementos genéricos del circuito que pueden variar en familia, pero en general eso es lo que muestran, que impacta la lesión a la familia, no solo al individuo. Un tema algo más sutil, pero especialmente importante, es que hay evidencia que muestra de que la experiencia de continuidad como pareja, la experiencia en las parejas de que somos una pareja, de que nos conectamos, de que tenemos intimidad, es, es muchas veces alterada por la lesión. Eh, a veces las parejas señalan de que la persona con lesión cerebral es distinta, ha cambiado, es como que fuera otra persona, es como que se parece físicamente, pero que eh, su alma es distinta. Ajá. Y eso tiene que ver con que los cambios cognitivos y conductuales muchas veces cambian a la persona en su personalidad. Y eso es resentido por las parejas y por los hijos también, por todas las relaciones en general. El impacto de la lesión cerebral en las parejas está altamente estudiado, hay un extremadamente alto nivel de separación y divorcio, que casi llega al 50%, y cambios rotundos respecto a la experiencia de intimidad y de apoyo y regulación emocional mutua. Sin embargo, la lesión cerebral no solo afecta a la pareja, sino que también afecta la capacidad de la persona, en el caso si es un padre o madre, de ejercer también labores parentales. ¿Ah? Lo cual, debido a problemas cognitivos, por ejemplo, puede tener que ver con una dificultad en ayudar a los hijos en tarea, a regular problemas conductuales de los hijos, a poner límites, a recordar información relevante para el hijo, de tal manera que el hijo o la hija sientan que los papás los tienen en mente, o cuando los hijos ya van creciendo, ¿cierto? A que los hijos se hacen más desafiantes y cognitivamente más capaces, y por lo tanto los papás no son, con lesión cerebral, no tienen la capacidad de poder lidiar con eso. Entonces también es un foco de intervención importante, ¿cierto? La posibilidad de ayudarle a los padres con lesión cerebral o madres a poder continuar con sus roles, eh, de manera que ellos no construyan una identidad de padre negativa, que es lo más común.
Y por último, em, apoyar a los hijos, en la experiencia de los hijos cuando un padre tiene una lesión cerebral, ¿cierto? Que tiene que ver con una figura de apego importante, que es perdida o que cambia, que también se experimenta como alguien a veces distinto. Em, Muchas veces los niños no entienden cuáles son las razones de estos cambios, no logran, ¿cierto?, comprender que esto puede tener que ver con el accidente del papá, con un cambio en su cerebro. Hay muchas intervenciones que tienen que ver con educar a los hijos en esto, porque a mayor comprensión el hijo puede de alguna manera sentir que entiende al papá o a la mamá y por lo tanto también reconstruir una manera de relacionarse. Bueno, estos eran algunas ideas generales que yo quería compartir con ustedes respecto a la neuropsicología clínica, qué es, quién puede ejercerla, qué es lo que hacemos, por qué es importante lo que hacemos. Em, y esperando de que ustedes se entusiasmen a averiguar más sobre esto, sobre lo que hacemos en la Portales y eventualmente a quizá tomar un camino de este tipo y desarrollar una carrera en neuropsicología clínica. Espero estén muy bien y hasta luego.